Bienvenidos, muchas gracias por conectarse. Esperamos que esta capacitación la puedan pasar bien y que puedan aprender mucho. En esta capacitación vamos a ver la posición oficial, que es el documento oficial que ustedes tienen que entregar en los días del modelo, que justamente les vamos a explicar ahora las partes que tienen, cómo es que la tienen que redactar, cuál es la información que tiene que tener, pero es muy importante que la posición oficial la presenten en los días del modelo. Van a tener hasta las 10 de la mañana en punto del 19 de junio para presentar la posición oficial a sus presidentes de foro. Los presidentes son la máxima autoridad de cada uno de sus foros. Por ejemplo, si yo estoy en la condición jurídica y social de la mujer, entonces ahí voy a tener un presidente al que yo le tenga que entregar esta posición que voy a empezar a trabajar después de ver esta capacitación, después de ver un poco sobre el tema. La posición oficial es como el documento de presentación que ustedes como país van a tener en el modelo. Es justamente el país que van a estar representando y es básicamente las normas con las que ustedes se van a estar rigiendo en los días del modelo. Sin más que añadir, voy a compartirles pantalla para poderles explicar cómo se hace la posición oficial. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Como ya explicó brevemente Sarita, el día de hoy vamos a llevar cómo tienen que hacer su documento de posición oficial. Es el documento donde básicamente van a explicar la posición de su país, van a conocer un poquito más sobre el país al que están representando, sobre cómo tienen que hacer las soluciones, un poco de la historia. Y es básicamente el documento, yo creo que es como una guía para ustedes, para saber distintas cosas, ¿no? Bueno, ahora vamos a empezar con la carátula de su posición oficial, que bueno, sí es necesaria. Bueno, lo primero que se pone es en la parte, en este caso, que representen un país, en el caso de que representen un país, deben poner el escudo en la parte superior como encabezado. En Word lo pueden poner como encabezado, ahí les va a salir la parte para que lo pongan como encabezado. Y en el caso de las personas que están en Foro Nacional, que bueno, yo he estado en ese foro y sé que a veces es un poco complicado porque te tocan asociaciones o ese tipo de cosas, pueden buscar igual el logo que usa la asociación a la que van a representar. En este caso, por ejemplo, a mí me toca algo relacionado con el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía tiene su logo, tiene su escudo y lo pondrían ahí. Al otro lado les tocaría poner del encabezado la parte del escudo de la ONU. Ahora, siguiendo, tienen que poner el título como posición oficial, Estado Plurinacional de Bolivia o el país al que estén representando. Esto sería en Arial 16. Después tienen que poner igual la bandera o el escudo, la bandera y el escudo, perdón, del país o asociación que estén representando. Después ya pasamos a los datos básicos que ustedes deben poner. Estos deben ser en Arial 14. Y bueno, lo primero que tienen que poner es el comité. Seguramente ya van a ir viendo las asignaciones que tienen, a qué comité pertenecen. En este caso sería Asamblea General. Después tienen que poner la comisión, que es Asuntos Económicos y Financieros. En muchos casos, por ejemplo, igual en Foro Nacional, como es solamente Foro Nacional, solo tendrían que poner comité. Su tópico, que bueno, igual lo pueden encontrar en la asignación de países o en nuestras redes sociales o en la página. Su nombre completo, les pediríamos que lo pongan en el colegio en el que están, en la parte donde dice colegio. Y por último tendrían que poner el lugar de donde, no, en este caso la posición oficial se hizo en La Paz, Bolivia, entonces le pusieron La Paz, Bolivia. En el caso de que sean de Quito, le ponen Quito, Ecuador, o en el caso de que sean de Lima, le ponen Lima, Perú, ¿no? Eso. Siguiendo con esto de la posición oficial, quedaría la información básica de su país. Aquí les voy a dar igual algunos tips de la experiencia que yo tengo. Lo primero que deben poner es contexto, después le ponen la letra A, información del país básica, ¿no? Aquí les va a ir apareciendo, por ejemplo, nombre oficial,
donde tienen que buscar cuál es el nombre oficial de su país. En este caso no sería solo Bolivia, sino Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Y así con los países que les haya tocado o las organizaciones que les haya tocado. Superficie. Estos datos los pueden encontrar en Internet. Páginas donde yo he encontrado como delegada este tipo de información serían ECURRED o el Factbook de la CIA. Son páginas de información muy buenas para buscar todos estos datos. Lastimosamente la página está en inglés, pero en los buscadores hay la opción de traducir y les traduce toda la información donde van a encontrar todo esto de todos los países. Es algo bastante simple, se las vuelvo a recordar, es el Factbook de la CIA. Siguiendo está el jefe de Estado, que sería el presidente, después los límites fronterizos, donde tienen que poner, no sé, en el norte tiene frontera con la República Federativa de Brasil, tiene en el oeste, tiene frontera con tal país, en el sur y en el sudeste. A veces no tienen en ese orden las fronteras, entonces ustedes vayan viendo a qué lados tienen frontera y con qué país y lo van poniendo. Después ponen la capital, la sede de gobierno, la forma de gobierno, que bueno, igual en las páginas que ya les había mencionado aparece toda esta información. Aparece la forma de gobierno, en este caso democrático constitucional, el tipo de moneda que se usa en sus países, la población. Yo les recomendaría que busquen el censo más reciente, porque hay censos que son de años pasados y ya se ha hecho nuevos censos, entonces hay muchos más habitantes. Entonces, que en lo posible busquen lo más actualizado. El PIB, que es cuánto dinero más o menos tiene el país. El PIB per cápita, que es igual, el dinero como por persona, si mal no me equivoco, o algo así. Si estoy mal, por favor, corríjanme. Después la religión, las religiones que se practican en el país, en este caso en Bolivia, bueno, como somos un estado laico, hay varias religiones, ¿no? Entonces ahí ponen las religiones y los porcentajes, ¿no? Tal porcentaje de la población tiene esta religión en el país, ¿no? Después los idiomas, igual qué idiomas se hablan en el país en el que estarían representando. En este caso castellano, aymara, guaraní, quechua. A veces hay muchos más, pero en su mayoría pongan los que más se hablan, ¿no? En este caso el castellano, que es 84%, el aymara, que es 18%, y el quechua, que es 28%, ¿no? Creo que eso sería todo. Acá quiero hacer una acotación en cuanto a la religión y a los idiomas. Hay algunos países que no tienen estas cifras tan precisas o que son mucho más difíciles de encontrar. Normalmente sí se pueden encontrar, pero bueno, justamente por lo que decía Camila, por el tipo de estado que se tiene aquí en Bolivia, se tiene más de una religión oficial, por así decirlo, al igual que idiomas oficiales, ¿no? Entonces puede ser que en algún país el idioma oficial sea solamente el castellano, digamos. Entonces ese sería, digamos, que el idioma que podrían poner. Pero normalmente es recomendable que puedan poner la mayor cantidad de información que, que sea relevante, ¿no? Tengo una duda, pero no sé, creo que después creo que también el mío, mi país, sí tiene, cuántos idiomas hay, pero no tiene la información específica, digo, el porcentaje específico. Así que simplemente puse los que por ahora hay. Claro, Simplemente su nombre. en ese caso sí serviría, porque bueno, yo entiendo que en muchos casos no especifican los porcentajes. Sin embargo, si puedes buscarlo más a fondo, porque hay páginas que sí tienen los porcentajes, sería lo ideal. Pero si realmente no encuentras, está bien si solamente pones los idiomas que se hablan en ese país. Ok, gracias. Ahora vamos a pasar a breve reseña histórica. Bueno, como su nombre dice, es la historia del país a que representan de una manera muy breve, o en su caso de alguna organización. Son párrafos que deben llegar hasta una plana como máximo, pero tampoco debe ser menos de una plana, debido a que es para que
sea corta la historia que vos pones de tu país, pero tampoco le falte datos. Los datos principales que deberían ir en la breve reseña histórica son los datos como la fundación de tu país, los datos como las escenas o los escenarios que vivió tu país que llegaron a cambiar el rumbo de la historia de tu nación, porque por ejemplo, en Bolivia la guerra del mar eh, llegó a influir bastante en lo que sería la distribución o las relaciones comerciales que tiene Bolivia con el exterior. También la guerra del gas en 2003, por ejemplo, son datos que sí puedes ir encontrando en diferentes páginas y los tienes que resumir, siempre que no se extiendan tanto. Y luego también tienes que tener datos que sean un poco más precisos a lo que han sido las acciones de tu país a lo largo de la historia con respecto al foro en el que estás. Por ejemplo, si estás en Consejo de Seguridad Bolivia, también puedes mencionar que en 2018 Bolivia estuvo un miembro no permanente del Consejo de Seguridad, o datos que pueden llegar a desempeñar un papel importante en lo que sería tu postura dentro del foro. Eso sería principalmente lo que es la breve reseña. Bien, ahora voy a pasar a explicar un poco lo que es la parte de los intereses en conflicto de la posición, que sería el segundo punto importante, ¿no? Bueno, es muy importante que tengan esta parte. Esta se divide en dos: intereses en conflicto, políticas llevadas a cabo y las políticas necesarias para resolver el conflicto. Lo primero es el interés en conflicto. Acá es donde ustedes tienen que explicar un poco cuál es la situación. De esta forma, ustedes pues tienen que llegar a abordar un ámbito nacional, es decir, del país que están representando. Por ejemplo, si su tópico es la crisis social en Venezuela, entonces, si ustedes son, por decirlo, Venezuela, entonces ustedes tienen que explicar qué es lo que está pasando en Venezuela. Si ustedes son Bolivia, entonces ustedes tienen que explicar un poco qué tiene que ver Bolivia en cuanto a este tema. Lo que se puede poner ahí a veces lo pueden encontrar mucho en la prensa del país, en los periódicos del país, en algunas conferencias del Estado. Como aquí dices, tiene que ser entre 2 a 3 planas, puede ser un poquito menos. Y después están las políticas llevadas a cabo, que es cómo el país ha manejado la problemática. Es decir, qué soluciones se han tenido. Por ejemplo, para el caso de la pandemia. Digamos que el tópico habla mucho más de la pandemia y de los servicios de salud. Entonces, ahí es donde ustedes tendrían que poner qué es lo que ha hecho el país. Por ejemplo, si se ha tenido una cuarentena, se ha empezado a vacunar y este ha sido el plan de vacunación, digamos. Entonces, es importante que tengan estas políticas llegadas a cabo, que son como las soluciones que el país ha hecho o que, bueno, está haciendo. Bueno, chicos, luego vamos a lo que serían las políticas necesarias para resolver el conflicto. Como lo dice su nombre, estas son las políticas que ustedes van a proponer para resolver el conflicto. Nuevamente recordarles que las políticas que vayan a proponer siempre tienen que ir acorde a la posición de su país, nunca contradictorias, y sobre todo que sean soluciones realistas y que vayan acorde al tópico del que se está tratando. Lo pueden poner con puntos como están allá: modificadores, enmiendas o propuestas al marco legal de estado representado, posibles alianzas con otros estados u organismos participantes para programas de cooperación, propuestas de planes o programas serios donde se señale con toda seriedad, claridad, que quién, cuándo, cómo, dónde y el por qué van a proponer lo que están proponiendo, y nuevamente aclararles de que tiene que ser una propuesta realista. Si es que especifican bastante respecto a las cosas que quieren hacer, y también les puedo recomendar que citen alguno que otro artículo o alguna que otra información para argumentar y para darle más apoyo de información a sus propuestas. Luego entraríamos a lo que sería la parte de la bibliografía. Bueno, mencionar de que la bibliografía debe de tener el formato APA, que quiere decir tiene que tener el nombre de la fuente de donde la han sacado, por ejemplo, BBC News, el año de la publicación de la fuente, como no sé, 18 de marzo del 2021, y junto a ello deben de adjuntar el título del artículo
o del blog o del periódico o etcétera, del cual están sacando esa información. Por ejemplo, BBC News, 15 de marzo del 2012, Brasil se prepara para una guerra cibernética. Luego de ello deben de adjuntar el link de donde han encontrado esta información para que así, si es que en algún momento la necesitan, puedan acceder a ella y que también puedan tener, sí, para que su posición oficial tenga peso respecto a la información y respecto a las cosas que ustedes han investigado. Añadiendo una cosita más sobre el punto de las políticas para resolver el conflicto, es muy importante que ustedes, chicos, a la hora de proponer, puedan decir el cómo se van a realizar estas propuestas. Bueno, ahora tenemos a una invitada muy especial. Tenemos esta noche acompañándonos a nuestra asesora, Cintia Royano. Ella es profesora en el Colegio San Ignacio y bueno, ella les va a comentar un poco sobre el formato APA. Muchas gracias, Cintia. Tienes la palabra. Muy buenas noches, delegados. Un placer, un gusto poder compartir con ustedes durante esta noche, ¿no? Entonces, desde La Paz, Bolivia, un abrazo fraterno a todos los delegados de otros países. Muchísimas gracias por conectarse. Bueno, vamos a revisar qué es el formato APA. Bien, el formato APA. Vamos a empezar a explicar qué es una cita, ¿no? Pero no estoy hablando de la cita con la que tú vas a salir con alguien, no. Estamos hablando de esa expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente, es decir, las palabras que tú te prestas de algún determinado autor, de alguna determinada fuente, para poder incluir y fortalecer a tu argumento. Ustedes en la posición oficial en la que van a realizar y antecedieron las chicas al momento de poder explicarles cómo se tiene que ir haciendo, pues en esta parte es fundamental plantear a diferentes autores que les puedan respaldar la posición en la que ustedes están escogiendo, es decir, tratar de convencer a los receptores sobre su postura, ¿no? Bien. En este caso, pues estas palabras que se prestan de otros autores, pues se llama cita. Existen varias formas de citar. Yo les voy a dejar y les voy a colgar seguramente junto este material, lo vamos a compartir para que ustedes puedan revisar el momento que necesiten. Entonces, dice acá, existen 4 formas de citar de hacer una cita textual, ¿no? De elaborar esto dentro de sus ponencias. Ahora, al momento, por eso es importante en un principio esquematizar y realizar las diferentes posiciones, sus diferentes posturas, porque de acuerdo a esto, ustedes también en base al documento que ya tienen realizado, van a poder dar una fuerza elocutiva al argumento en el que ustedes van a plantear, ¿no? Frente a otros delegados. Por eso es importante primero, en primera fase, hacer el documento. Y antes de hacer el documento, yo les sugiero que puedan realizar un esquema, ¿no? Un esquema numérico pueden aplicarlo, que en redacción académica se denomina como el esquema de bloques jerárquicos. Esto les sirve para poder organizar las ideas. La idea número 1, digamos, ¿no? Entonces ponemos ahí la idea principal y de esta idea principal van a surgir otras ideas 1.1, 1.2 que pueden ayudarles a sustentar su posición, ¿no? Entonces, de alguna manera hacer un esquema previo a hacer la posición oficial les puede servir. Bien, volvamos a las citas. La cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Fíjense que hay muchas formas de hacer citas, pero les voy a mostrar las 4. Ya ustedes pueden tomar en cuenta cuál les puede ser más fácil, ¿no?, de utilizar. Bien, vamos a fijarnos, por ejemplo, en este párrafo. Dice, en este momento, si algo sucede a un electrón, estamos tomando en cuenta en este caso un texto, un ejemplo científico, se transmite inmediatamente, pero me voy acá directamente, ¿no?, a la parte de la cita.
ponemos el apellido, ¿no? Aquí ponemos el apellido que es Kaku, el año 2009 y ponemos afirma, ¿no? La palabra afirma es importante porque estás planteando la acción que va a realizar este autor, del que te estás prestando sus palabras. Afirma. Esto significa que, en cierto sentido, lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. Y hasta donde se cierra la comilla, fíjense que para abrir las palabras prestadas de este autor, Kaku, se abren comillas y se cierran comillas. Hasta ahí son palabras de Kaku. Lo demás ya son nuestras palabras, ¿no? Y todo esto se va a plantear, está en la página número 90 de su obra de Kaku. Y es aquí, por ejemplo, que aquí ya resumo los elementos que se ponen en esta primera forma de citar. Apellido del autor, solo el primer apellido o el apellido más conocido. Año del texto citado, ¿no? ¿Qué año se ha publicado esta obra? Cita, la cita debe ir entre comillas, ¿no? Como ustedes lo que han visto. Y obviamente introducir la palabra afirma, porque están prestándose las palabras de un autor, pues al prestarse las palabras de un autor es necesario poner y hacer énfasis en que esta es una cita y no es que ustedes han copiado y lo han pegado en su posición y lo dejaron así sin mencionar al autor, ¿no? Es importante citar, porque luego si no citamos estaríamos incurriendo en un delito que se denomina como plagio. Y bueno, al final de la página, como hemos visto en el ejemplo, se pone, al final de la cita se pone, como hemos visto en el anterior ejemplo, la página, ¿no? Aquí está. Hemos visto el apellido, el año de la publicación de la obra, las comillas que se abren, las comillas que se cierran, al interior la cita y al final el número de página. Ahora tenemos otra forma de citar que es más sencilla todavía. Esta se las recomiendo. Dice, cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el texto. Es el mismo ejemplo anterior, sin embargo, la diferencia radica en que la cita, es decir, el autor, como va incluido, primero se plantea el apellido, luego el año y el número de página y al final un punto. Listo. Y a un principio se pone directamente la cita. Dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, bla, bla, bla. Y dice acá, abrimos comillas y copiamos textualmente la cita de este autor, ¿no? Y luego cerramos las comillas de esta cita y ponemos el apellido o el apellido más conocido, como nos mencionaban, el año y la página y el punto. Es decir, que todos los datos referenciales van después de la cita, ¿no? Bien. Ahora, fíjense que aquí ya les plantea los elementos, la cita que va en un principio entre comillas y al finalizar van todos los datos de la cita. ¿Y cuáles son esos datos? El apellido, el año y la página. Y aquí están resumidos los datos que se van a introducir, ¿no? Estas son las dos formas de citar haciendo énfasis en el contenido, es decir, en la cita textual. Ahora hay otra forma de citar que se las denomina estas citas parafraseadas, ¿no? Es decir, cuando hacemos un parafraseo es que tomamos la cita textual, pero las mencionamos con nuestras palabras, ¿no? Utilizamos parte de la cita y nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de comunicarnos. Entonces, fíjense acá, dice la cita, así las cosas que nos han afectado pueden tener repercusiones, es decir, que la cita anteriormente planteada entre comillas, ahora se las plantea desde, se repite, pero en las propias palabras, digamos, que ustedes realizarían. Supongamos que yo estoy haciendo este trabajo, esta posición, y en este caso yo estoy, en vez de poner la cita entre comillas, eso que está entre comillas yo lo explico con mis propias palabras. Y al final pongo el apellido y el año del autor.
Es decir, esta no son del todo mis palabras porque me estoy basando en este autor, ¿no? Entonces pongo el apellido y el año. Listo. Nada más. Por eso se denomina como cita parafraseada. Utilizo la cita del autor, pero la digo con mis palabras. El elemento, ¿no? Lo que habíamos planteado en la cita parafraseada es que el apellido del autor va seguido por coma y año de la publicación. Por ejemplo, Rojas, 2013. Listo, es sencillo. Entonces, fíjense que hay muchas formas de citar, pero vean la más conveniente y fácil de aplicar dentro de sus posiciones. ¿Ya? Vamos ahora en las citas. Las anteriores citas estaban basadas en el contenido, en las palabras. Ahora vamos a las citas que son importantes, que se basan, que se enfocan en el autor. Muchas veces ustedes tal vez de diferentes países van a buscar a autores, pues a políticos que sean renombrados, a personajes que sean ilustres. Entonces yo recomiendo que puedan utilizar este tipo de cita. Ahora, si ustedes van a buscar y se van a enfocar en una frase, por ejemplo, que es muy importante, pueden utilizar el formato de las citas anteriores, ¿no? En este caso, por ejemplo, decimos apellido, ¿no? Aquí está el apellido, ponemos Kaku y el año de la publicación. Refiere que las cosas nos afectan, pueden tener, es decir, esta forma de citar también puede ser un tanto parafraseada, perdón, pero la referencia del autor es de distinta manera. Exactamente. Fíjense que la referencia del autor es al principio. Primero se pone Kaku, el año. Entonces se refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones. Estás de alguna manera igual parafraseando, pero a diferencia de la anterior, la referencia del autor va al inicio. Nada más. No cambia el resto, sino que va al inicio. Y esas serían las 4 formas de citar. Ahora vamos a revisar un poco lo que es la estructura del formato APA. Consejo de conejo. Si vas a hacer referencia y quieres hacer hincapié en las palabras de un determinado personaje, te recomiendo que utilices las 2 primeras formas de citar. Si vas a hacer hincapié en la persona quien lo dice, te recomiendo que utilices estas otras 2 formas de citar, ¿no? La estructura del formato APA. Vamos a revisar la hoja. Una hoja que debe ser tamaño carta. Bueno, en este caso ustedes, como lo van a hacer de forma digital, es bueno que tomen en cuenta el formato en cuanto a lo que es los márgenes, por ejemplo. El texto, ¿no? El texto debe tener sangría de 5 espacios al comienzo de cada párrafo. La tipografía es Times New Roman, aunque durante estos últimos años esto se ha vuelto un poco más flexible y ya se acepta, por ejemplo, el hecho de utilizar la fuente de Arial Narrow o Arial y otras fuentes más también. Entonces eso les voy a mostrar, les voy a pasar ahorita un documento de PDF que también lo van a colgar, no hay ningún problema, vamos a compartir el material y de alguna manera si ustedes se ponen a googlear, por ejemplo, buscan en internet, les recomiendo que entren no a Google, a Google común. Si quieren buscar tal vez algunas fuentes de mayor confianza, entren al Google académico. Busquen en el mismo Google y ustedes ponen en el buscador Google académico, entonces van a encontrar ahí el mismo formato, van a poder descargarlo porque dentro de los tipos de formato y ustedes que están aplicando el formato APA hay otros, pero no los vamos a tocar en esta ocasión, nos estamos enfocando al formato APA. El alineado tiene que ser a la izquierda, interlineado de 2 puntos, cosa de que el texto esté bastante espaciado y sea el mensaje claro. Y bueno,
debe tener numeración de páginas, ¿no? Desde la portada hasta el comienzo del primer capítulo, irá en números. Aquí hay dos partes, por si acaso, ¿no? La primera parte, bueno, ustedes ya han revisado su documento anterior, en ese caso, pues ustedes sigan ese formato que les han explicado los compañeros o que les han explicado los delegados, ¿no? El secretariado, mejor dicho. Entonces, ustedes sigan ese formato que les han planteado al inicio. Hay abreviaciones en formato APA. Por ejemplo, si tú vas a citar si vas a plantear dentro de su documento un capítulo, entonces puedes poner cap, edición revisada de ed.rep. Editor o editores, ahí está singular y los plurales, traductor, en singular traductores, trats, ¿no? Por ejemplo, si tú estás encontrando una fuente que es en inglés y que luego lo traduces, ¿no? O puede ser que has encontrado una información pero que la han traducido, qué sé yo, te puede servir este tipo de abreviatura. Sin fecha, ¿no? Que suele haber esto, por ejemplo, cuando ustedes van a publicar un dato de un video, por ejemplo, puede ser, o un cassette, porque se puede citar todo esto y les voy a mostrar en un documento cómo lo pueden hacer. Páginas en singular y también en plural, página P en singular y en plural, páginas PP, volumen, volúmenes, número, parte, suplemento. Entonces ahí están todas las abreviaturas, que esta es la manera como se abrevian dentro del formato APA. En la manera, en nuestra forma de expresarnos, pero ya en otro plano, no en pues es de manera diferente, ¿ya? Por ejemplo, esta es una carátula, pero ustedes respeten, porque la carátula que les han planteado, por ejemplo, el secretariado, está enfocado en este formato. Entonces, ustedes manejen este tipo de formato que se les está dando, ¿no? Y bueno, hasta aquí, pues muchas gracias con esta parte del formato APA. Sin embargo, les voy a compartir ahora el documento que les había indicado. El formato APA también es utilizado dentro de los documentos académicos, ¿no? La guía de normas APA que está en vigencia es esta, ¿ya? Es la 7ª edición. Puede que hayan surgido algunos cambios porque este formato constantemente se está cambiando. Hasta ahorita todavía de seguro va a salir un nuevo formato, pero mientras estamos, como este formato está en vigencia, pues este es el que ustedes van a utilizar. Bien, entonces nos vamos, fíjense, yo recomiendo que vean la tabla de contenido, ¿no? ¿Qué es lo que tiene esto? Esto es lo mismo que tendrían que hacer en sus posiciones, hacer un esquema, porque prácticamente esto es como un esquema. Así que nos vamos a ir, como esto les va a servir incluso para otros documentos en cursos superiores. Así que lo pueden guardar o tal vez de alguna manera verificar para poder presentar sus trabajos, ¿no? Una duda. ¿Esto se podría intentar en insertar esta escritura que ahorita estoy viendo en nuestra investigación? Claro. Esto, por ejemplo, te sirve, o sea, el formato APA es una manera de realizar documentos académicos, ¿ya? Y la posición, pues, tiene este formato. No tiene todo lo del formato APA, tiene parte del formato APA. Entonces, lo que ahorita, por ejemplo, necesitan es saber las citas que ya les hemos explicado, las 4 formas de citar y que les va a ser bastante útil. Y también acá, desde la página 45, por ejemplo, cómo podemos anotar las referencias, porque podemos poner, por ejemplo, referencias de un libro, de una revista, de un artículo en un periódico, tesis o disertaciones, páginas web, leyes y documentos legales, ¿no? Por ejemplo, que ustedes pueden ver documentos que estaba escuchando hace un momento de instituciones como de la CIA y otras, ¿no? De la misma ONU. Entonces, ese tipo de información, pues en este apartado, desde la página 45, referencias, les va
les va a servir mucho cómo lo pueden plantear también en la parte final, porque si se han dado cuenta, se ha presentado el documento y al finalizar tenía una lista de bibliografía, ¿no? Entonces es ahí donde tú puedes poner tus referencias, porque pudiste haber escuchado un discurso de algún presidente y eso es lo que tú quieres poner. Entonces puedes buscar acá entrevistas, por ejemplo, informes o reportes, archivos, PDF, libro en una antología, si es que se basara, por ejemplo, en un libro de literatura, entrada en un diccionario. Por ahí ustedes han entrado a una página y han buscado, no sé, algún seminario tal vez, ¿no? Como ya hoy en día estamos tanto en el sistema con lo virtual y casi ya lo presencial ya no se da, pues todo lo están subiendo a la nube, ¿no? A la red, y por lo tanto ustedes también pueden tener acceso. Ahora sí, también pretenden citar una canción, una película, una aplicación móvil, un podcast, un video de YouTube, un tweet, por ejemplo, de algún presidente, siempre y cuando sea oficial. Ojo con esto, ¿no? Porque dentro de las redes sociales existen cuentas que son falsas, entonces hay que tener cuidado con eso. También si hay un Facebook oficial, por ejemplo, pues lo puedes citar. Instagram, Wikipedia, PowerPoint, por ahí la Biblia, no sé, comunicaciones personales, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes toda una gama de cómo pueden poner las referencias. Si yo he visto la entrevista de Barack Obama, entonces me baso en una entrevista, ¿no? Aquí, entrevista 50. Entonces voy a bajar hasta la página, ya, les decía, en la 6ª edición, que está basada, por ejemplo, en la anterior presentación, estaba el Times New Roman, era el que era importante. Pero luego llega la 7ª edición, que es esta actualmente la que se está rigiendo dentro del formato APA, y pues se acepta una variedad de fuentes, ¿no? Por ejemplo, Calibri, Arial, Lucida Sans, Times New Roman, Georgia y así. Hay varias tipografías que se pueden utilizar. Pero sí, eso también depende de la institución, ¿no? Que puede tomar en cuenta una sola tipografía. Entonces, hay que regirse también a eso, ¿no? Si secretariado ve por conveniente una determinada tipografía, entonces nos regimos a eso. Vamos viendo la estructura. Bueno, ustedes vamos bajando y pueden irse a la página, nos vamos a la página 45 y dice, ¿no? Las referencias. Entonces, les recomiendo que desde acá ustedes puedan darle una leída, puedan leer y de alguna forma, bueno, esto es lo que ya lo habíamos mostrado en el documento. Y aquí ustedes tienen todo muy bien ordenado y hasta con ejemplos, ¿no? Fíjense, con ejemplos de, si por ejemplo hay un autor, pueden citar cómo se cita a un solo autor, si hay varios autores, ¿no? También está, por ejemplo, cómo incluir la referencia de un libro, de una revista, de un artículo en un periódico, tesis o una disertación, una página web, leyes y documentos legales, ¿no? Por ejemplo, las leyes que ustedes van a hacer uso, pues en este caso esto les va a ser muy útil. Entrevistas también, ¿no? Informes y reportes, archivos PDF también acá. Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren poner este mismo documento, ¿no? del formato APA, quieren incluir en su posición, pues ¿por qué no? Porque de alguna manera estás manejando este tipo de formato, entonces podrías manejar este tipo de fuente de referencia, ¿no? Esta referencia, acá tendrías que poner formato APA, acá no tenés, de hecho el formato APA es simplemente como tal, APA, Asociación de Psicólogos Americanos, porque ellos son los que han creado este tipo de formato para la entrega de documentos académicos. Entonces, en este punto pondríamos, bueno, este caso sería 2010, 2020, 2021, APA, ¿no? Archivo PDF. Ustedes también pueden buscar esto en internet
como formato APA, séptima edición, y les va a salir este documento. O sea, desde ahorita ya si no hay necesidad de mandarles, si no pueden, si no llegan a ver el material que está ahorita compartiéndose, pues ustedes también lo pueden encontrar en la red, porque está el formato APA en la red, ¿no? Ahora ustedes pueden visitar, ya les dije y lo vuelvo a repetir, una fuente más confiable, más fidedigna, verosímil. Ingresen a Google Académico. Bueno, acá ustedes pueden citar el libro, una antología, seminarios, una canción, y desde acá, desde la página número 45, ustedes tienen tienen muy claramente ejemplificado de cómo introducir las referencias a sus posiciones. Bueno, yo este documento les voy a mandar también, y bueno, espero que lo revisen en algún momento y les sea de mucha utilidad, no solamente ahora, sino también más adelante. Bien, entonces dejo de compartir, les agradezco por su atención, les agradezco por su tiempo y bueno, adelante con secretariado. Okay. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Realmente a mí me ha gustado mucho su presentación. Creo que como consejo también a los chicos es que guarden muy bien todos los documentos, todos los datos que les ha dado la profe, porque como bien lo mencionaba, les va a servir de aquí a un futuro. Personalmente, como les decía, les doy como ese consejo de conejo, porque hay muchas personas o modelos, incluso en su mismo colegio, les van a pedir este formato. Y bueno, a veces hacerlo es un poco complicado si no sabes este tipo de cosas, así que guarden como oro todo lo que les ha explicado la profe, es muy, muy útil. Y bueno, ahora sí creo que vamos a seguir con las preguntas. Reino Unido. Sí, muchas gracias secretaria Camila. Tenía una serie de preguntas muy cortas, la verdad, por eso son varias. Estaba viendo el tema de la población y usted recomendó tomar en cuenta el último censo, pero hay estudios oficiales, o bueno, por lo menos confiables, en algunos países donde te dan una aproximación realista de cuál sería la población en la actualidad, ¿no? Si el último censo se realizó en 2007, por ejemplo, vemos que han pasado demasiados años y no sería el más acertado. ¿Se podría tomar esa aproximación? Sí, se podría tomarla, pero como les decía, lo que yo les recomiendo es que tomen del último censo, que sea la más reciente, pero igual si no encontraran una actualización del censo, está bien que pongan el que encuentren, sea de 2017, sea de 2016, porque muchas veces no la actualizan o no puedes encontrar esa información, especialmente en países asiáticos, entonces no habría ningún problema. Bueno, muchas gracias. No te preocupes. Ahora sí, pasamos a la siguiente persona, España. Sí, muchas gracias. Primeramente, buenas noches. Tenía una pregunta sobre las posiciones oficiales. Deben ser dos posiciones, ¿verdad? Una para el tópico A y una para el tópico B, solo cambiando lo de la resolución del conflicto y más o menos esa parte, ¿verdad? Claro, en muchos modelos lo hacen así, pero bueno, en esta ocasión solo tenemos un tópico, entonces solamente tendrán que hacer una sola posición, porque solamente contamos con un tópico por foro, así que solo sería una posición oficial. Muchas gracias. Agradecerles por haber ingresado a la capacitación. Nos vemos la siguiente semana.